Si nadie te odia, estás fallando como hombre. Esta afirmación, que puede sonar provocadora o incluso perturbadora para muchos, encierra una de las verdades más profundas que Friedrich Nietzsche nos legó sobre la naturaleza del poder auténtico y la grandeza humana. En un mundo que nos ha enseñado a buscar la aprobación constante, donde el consenso se ha convertido en el altar de la mediocridad, donde ser querido por todos se presenta como la máxima virtud, esta declaración sacude los cimientos de nuestras creencias más arraigadas. Pero quizás es precisamente esa incomodidad que sientes al escuchar estas palabras lo que confirma su veracidad. Porque el hombre verdaderamente poderoso, el que encarna la voluntad de poder en su forma más pura, no puede ser domesticado por el rebaño, no puede ser reducido a la mansedumbre que tanto tranquiliza a las masas. Si esta reflexión te está haciendo cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito y la masculinidad auténtica, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para que más personas puedan acceder a estas ideas transformadoras. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo para saber dónde están nuestros pensadores libres. La filosofía nietzscheana nos enseña que existe una diferencia fundamental entre dos tipos de moral, la moral de señores y la moral de esclavos. Esta distinción no se basa en la posición social o económica, sino en la actitud fundamental hacia la vida, hacia el poder y hacia uno mismo. El señor, en términos nietzscheanos, es aquel que crea valores, que afirma la vida en toda su complejidad, que abraza tanto el sufrimiento como la alegría, como partes integrales de la existencia humana. El esclavo, por el contrario, es aquel que reacciona, que define su identidad en oposición al Señor, que busca nivelar hacia abajo, que convierte sus debilidades en virtudes morales. Cuando un hombre abraza genuinamente la moral de señores, cuando se convierte en creador de valores en lugar de seguidor de normas preestablecidas, inevitablemente se convierte en una amenaza para el orden establecido. No porque busque deliberadamente el conflicto, sino porque su mera existencia desafía la comodidad de quienes han encontrado refugio en la mediocridad. Su presencia recuerda a otros que es posible vivir de manera diferente, que no es necesario someterse a la tiranía de la opinión pública, que la grandeza individual no es solo un sueño imposible, sino una realidad alcanzable para quien tenga el coraje de perseguirla. El hombre superior, el Übermensch que Nietzsche vislumbró como el futuro de la humanidad, no surge de la aprobación colectiva, sino de la superación constante de sí mismo. Este proceso de autosuperación, esta constante transvaloración de valores, necesariamente genera resistencia en aquellos que han construido su identidad sobre la base de la conformidad. El odio que provoca no es el resultado de la crueldad o la injusticia, sino de la incomodidad que genera en otros su negativa a someterse a las limitaciones que ellos han aceptado para sí mismos. Piensa en los grandes hombres de la historia, aquellos que realmente transformaron el mundo y dejaron una huella indeleble en la humanidad. Ninguno de ellos fue universalmente amado en su época. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud. Jesús fue crucificado por desafiar el orden religioso establecido. Galileo fue perseguido por defender verdades científicas que contradecían las creencias populares. Napoleón fue odiado por las monarquías europeas por atreverse a reescribir el mapa político del continente. Estos hombres no buscaron el odio, pero lo recibieron como consecuencia natural de su negativa a conformarse con lo establecido. La voluntad de poder, concepto central en la filosofía nietzscheana, no debe entenderse como el deseo de dominar a otros, sino como el impulso fundamental hacia el crecimiento, la expansión, la autorrealización. Es la fuerza que impulsa a todo ser vivo a superar sus limitaciones, a crecer más allá de lo que era, a convertirse en todo lo que puede ser. Cuando un hombre abraza genuinamente su voluntad de poder, cuando se compromete con su propio crecimiento sin pedir permiso ni buscar aprobación, inevitablemente se convierte en una fuente de inspiración para algunos y de amenaza para otros. El problema de nuestro tiempo es que hemos confundido la fortaleza con la agresión, la autenticidad con la arrogancia
y la independencia con el egoísmo. Hemos creado una cultura que premia la mediocridad inofensiva por encima de la excelencia disruptiva. Hemos enseñado a los hombres a ser simpáticos en lugar de ser respetados, a ser queridos en lugar de ser admirados, a ser cómodos en lugar de ser poderosos. Esta inversión de valores es exactamente lo que Nietzsche identificó como el triunfo de la moral de esclavos sobre la moral de señores. El hombre que busca ser amado por todos está, sin saberlo, renunciando a su poder. Está sometiéndose a la tiranía de la opinión pública, convirtiendo su valor personal en una función de la aprobación externa. Este es el camino hacia la mediocridad, hacia la insignificancia, hacia una vida que, aunque cómoda y libre de conflictos, carece de grandeza y propósito genuino. Es una existencia reactiva, definida por las expectativas y limitaciones que otros han establecido. Pero el rechazo que genera el hombre auténtico no es arbitrario ni injustificado desde la perspectiva de quienes lo experimentan. Para entender esto, debemos comprender la naturaleza del resentimiento, otro concepto fundamental en la filosofía nietzscheana. El resentimiento surge cuando alguien se encuentra con una manifestación de poder o excelencia que le recuerda sus propias limitaciones autoimpuestas. Es más fácil odiar al poderoso que cuestionar la propia mediocridad, más cómodo resentir la grandeza ajena que trabajar hacia la propia superación. La crítica nietzscheana al cristianismo no se basa en una oposición a la espiritualidad, sino en su rechazo a una moral que convierte la debilidad en virtud, que eleva la mansedumbre por encima de la fortaleza, que predica la igualdad donde debería celebrarse la diferencia. Esta moral cristiana, según Nietzsche, ha domesticado al hombre europeo. Lo ha convertido en un animal de rebaño que busca seguridad en la conformidad y encuentra virtud en la mediocridad. El eterno retorno, quizás el concepto más profundo y desafiante de toda la filosofía nietzscheana, nos plantea la pregunta fundamental: si tuvieras que vivir tu vida exactamente como la has vivido, con todos sus momentos de dolor y alegría, de triunfo y fracaso, infinitas veces, ¿podrías afirmarla completamente? Esta pregunta separa radicalmente a quienes abrazan la vida en su totalidad de quienes la rechazan parcialmente. El hombre que puede decir sí al eterno retorno es aquel que ha asumido total responsabilidad por su existencia, que no culpa a otros por sus circunstancias, que no busca refugio en resentimientos o victimizaciones. Cuando un hombre vive de acuerdo con este principio, cuando abraza completamente su responsabilidad y su poder, cuando se convierte en el autor de su propia existencia, en lugar de ser un personaje secundario en la historia de otros, inevitablemente genera incomodidad en quienes han elegido el camino contrario. Su mera presencia es un recordatorio constante de las posibilidades que otros han abandonado, de los sueños que otros han traicionado, del poder que otros han entregado voluntariamente. Esta es la razón por la cual el odio hacia el hombre auténtico no es personal, sino existencial. No se odia a la persona sino lo que representa, la posibilidad de una vida diferente, la evidencia de que las excusas que uno se ha dado a sí mismo son exactamente eso, excusas. El hombre poderoso no necesita atacar a nadie para generar este efecto. Su simple existencia, su manera de moverse por el mundo con propósito y determinación, su negativa a disculparse por su éxito o a minimizar sus logros para hacer sentir cómodos a otros, todo esto es suficiente para despertar el resentimiento de quienes han elegido la mediocridad. Pero aquí surge una distinción crucial que debemos hacer. No todo rechazo indica autenticidad, no todo conflicto señala grandeza. Existe una diferencia fundamental entre el hombre que es odiado por su fortaleza y aquel que es rechazado por su debilidad disfrazada de agresión. El verdadero señor nietzscheano no busca el conflicto por el conflicto mismo, no deriva satisfacción del sufrimiento ajeno, no confunde la crueldad con la fortaleza. Su poder se manifiesta en la creación, en la construcción, en la elevación de sí mismo y, indirectamente, en la inspiración que puede generar en otros para que hagan lo mismo.
El hombre inferior que ha malinterpretado estas enseñanzas puede convertirse en un tirano mezquino, en alguien que compensa su propia mediocridad tratando de dominar a otros a través de la fuerza bruta o la manipulación. Este no es el camino del Übermensch, sino su caricatura, su inversión. El verdadero hombre superior se eleva por encima de la necesidad de validarse a través del sometimiento de otros. Su poder es tan genuino que no requiere demostración constante, tan sólido que no teme la crítica, tan auténtico que no necesita máscaras. La transvaloración de valores que propone Nietzsche no es un proceso destructivo sino creativo. No se trata de rechazar todo lo existente por el simple placer de la destrucción, sino de cuestionar los valores heredados, de examinar cuáles sirven genuinamente al florecimiento humano y cuáles son simplemente mecanismos de control social. Este proceso requiere una fortaleza intelectual y emocional extraordinaria, porque significa abandonar la comodidad de las certezas heredadas y aventurarse en el territorio desconocido de la creación personal de significado. Cuando un hombre emprende genuinamente este camino, cuando se convierte en el arquitecto de su propia moral, cuando asume la responsabilidad total por sus valores y decisiones, se convierte inevitablemente en una amenaza para todos aquellos sistemas e individuos que dependen de la conformidad masiva para mantener su poder. No es que busque deliberadamente desafiar a estos sistemas, sino que su mera existencia como ser libre e independiente expone la artificialidad y la fragilidad de las estructuras de control social. Esta es la tragedia y la gloria del hombre superior. Está condenado a la soledad parcial, pero también bendecido con una libertad que la mayoría nunca conocerá. No puede ser completamente comprendido por quienes no han emprendido el mismo camino de autodesarrollo, pero tampoco puede ser limitado por las restricciones que ellos han aceptado para sí mismos. Vive en un estado de tensión constante entre su naturaleza individual y las demandas de conformidad social, pero es precisamente esta tensión la que genera su poder creativo. El odio que recibe no debería ser motivo de orgullo en sí mismo, pero tampoco debería ser causa de desesperación o autocuestionamiento. Es simplemente una consecuencia natural de vivir auténticamente en un mundo que premia la falsedad, de perseguir la excelencia en una cultura que celebra la mediocridad, de abrazar el poder personal en una sociedad que predica la dependencia colectiva. Es el precio que se paga por la libertad, y aquellos que no están dispuestos a pagarlo, nunca conocerán verdaderamente lo que significa ser libres. Por eso, si nadie te odia, si tu presencia no genera ningún tipo de incomodidad, si puedes moverte por todos los círculos sociales sin crear ondas, quizás sea momento de preguntarte si realmente estás viviendo auténticamente o si has caído en la trampa de la mediocridad complaciente. La ausencia total de conflicto puede ser señal de que has renunciado a tu poder, de que has domesticado tus instintos más nobles, de que has traicionado tu potencial más elevado, en favor de una comodidad que, aunque segura, es también estéril. El camino del hombre superior no es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera grandeza. Requiere coraje para enfrentar la soledad, sabiduría para distinguir entre el conflicto constructivo y la provocación gratuita, y fortaleza para mantener el rumbo incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Pero para aquellos que tienen el valor de emprenderlo, las recompensas son inmensurables. La libertad de ser genuinamente uno mismo, el poder de crear en lugar de simplemente reaccionar, y la posibilidad de dejar una huella real en el mundo que trascienda la propia existencia.